Muy buenas noches, amigos míos. Espero que hayan tenido una excelente mañana, porque ha llegado la hora de Zona Siniestra. El video que veremos a continuación se trata de algo muy maravilloso. Se trata de una serie de investigaciones que pude hacer y vi desde la raíz de cómo se originó el Halloween. Así que si quieres saber cómo empezó esta magnífica tradición, quédate hasta el final del video. Ahora los dejo con el especial de Halloween. Halloween consiste en ser otro, en salir de nuestra propia piel. Lo soportamos porque sabemos que solo es una noche. Este impulso de enfrentarnos a nuestros miedos sobre la vida y la muerte y hacer una diversión de ello viene de tiempos remotos, al igual que las entrañables tradiciones de Halloween. Tiene un origen muy antiguo que se remonta al calendario celta. Las tribus celtas dividían el año entre unos días luminosos y otros oscuros. El Samhain, su antigua celebración, fue la precursora de nuestro actual Halloween. Esto representa el inicio de la mitad oscura. Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con hogueras el Samhain, festival de la cosecha, la noche del 31 de octubre, para dar la bienvenida al nuevo año. Para los pueblos antiguos, la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre, pues la muerte siempre estaba cerca. Las épocas de las cosechas solían tornarse muy tenebrosas. Esto porque los días solían durar muy poco y las noches solían durar demasiado. Entonces comienzan a dudar si habrá comida durante todo el invierno. Esto era como una especie de aviso. Júntense y no dejen que nadie salga en la oscuridad solo. Pero para los celtas había algo más en Samhain. El Samhain marcaba el paso de la luz hacia la oscuridad. Era un momento donde el tiempo se tornaba moldeable, muy flexible. Es por esto que no solo el espíritu de los muertos, sino de otras realidades, podían vagar por la tierra libremente. E incluso los humanos podían vagar y perderse en otro mundo. El velo entre la vida y la muerte era muy fino. Los vivos y los muertos se podían mezclar. Y esa es la raíz de las celebraciones de Halloween. Perduran historias de personas que durante el Samhain se perdieron entre el mundo de los muertos y los muertos aparecieron en el mundo de los vivos. Pero debido a que esto es una celebración tan antigua, sabemos muy poco sobre el mismo origen. Solo debemos suponer que las hogueras dieron inicio a una de las figuras más conocidas de Halloween. Algo muy familiar, pero que asusta a muchos. El murciélago. Antes de que existiera la electricidad, la única forma de ver un murciélago era con el fuego. Y es bastante común verlos alrededor del fuego. Esto porque los murciélagos comen insectos. Los insectos son atraídos por la luz. Los murciélagos salen por la noche. Y en ese entonces la noche era un tiempo que daba mucho miedo. Si para alguien los murciélagos son lo mejor y lo peor de Halloween, se lo puede agradecer a pueblos antiguos como los celtas. Y no eran la única cultura con costumbres aterradoras. Algunos incluso visitaban a sus muertos. Pero, ¿cómo han llegado hasta nuestros días
esas tradiciones antiguas. En la cultura occidental fueron preservadas principalmente por los cristianos. En un curioso e inesperado giro de la historia, cuando el cristianismo se comenzaba a extender, adoptó y readaptó las costumbres paganas en lugar de acabar con ellas. Eso facilitaba la conversión de los paganos. Un festival pagano clave que recibió el maquillaje cristiano fue Lemuria. En él, los celebrantes aplacaban a la muerte y culminaba el 13 de mayo. Era el más aterrador de los días que tenía el calendario romano para celebrar la muerte. Durante Lemuria, lo que denominaban las larvas, los fantasmas de los fallecidos volvían para atormentar a la gente. Para apaciguar a los muertos, los antiguos romanos derramaban leche sobre sus tumbas o les ofrecían pasteles. Pero en el siglo VII después de Cristo, la Iglesia adoptó Lemuria, convirtiendo el 13 de mayo en Día de Todos los Santos, un día en honor a los muertos más sagrados de la cristiandad. Establecer esa fiesta fue un intento de cristianizar aquel festival pagano, pero esto se hizo manteniendo mucho de sus significados. La versión cristianizada de Lemuria tuvo tanto éxito que los líderes de la iglesia tomaron la decisión de crear Halloween. Trasladaron el Día de Todos los Santos, o Hallows Day, al 1 de noviembre, con el fin de quitar toda la fuerza al Samhain pagano. Como Samhain se celebraba la noche del 31 de octubre, antes del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, la gente comenzó a llamar el Samhain como All Hallows Eve, la víspera a All Hallows Day. Luego el término se fue cortando hasta convertirse en All Hallows Eve y finalmente en Halloween. Luego, para jugar sobre seguro, la iglesia dio un paso más, añadiendo una fiesta no solo en honor de todos los santos, sino en honor a todos los cristianos. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Difuntos, un día autorizado por la iglesia en honor a los difuntos. Esto fue muy importante para el Halloween como lo conocemos, ya que de aquí empezó la relación del Halloween con todo lo sobrenatural. Fue la misma iglesia la que ayudó a establecer la tradición del truco o trato. Todo comenzó durante la Edad Media en el Día de los Difuntos, cuando los sacerdotes le dijeron a las personas que rezaran por las almas que estaban atrapadas entre el cielo y el infierno, en un mundo de tinieblas llamado purgatorio. El purgatorio no es el infierno, pero se sufre de una forma similar como si estuvieras ahí mismo. Pero hay algo que pueden hacer los mortales, y es rezar por esas personas que están atrapadas ahí. Pero, ¿cómo salían las almas del purgatorio? Según la iglesia, si se ofrecían oraciones suficientes por esas almas, estas mismas almas podrían ir directo al cielo. Esto condujo a una costumbre medieval que guarda mucha similitud con el truco o trato actual. Pero este no empezó con niños, sino que eran vagabundos que pasaban pidiendo pan de almas en las casas. Este era un pan especial en esa época, estaba relleno de pasas. A cambio de esto, ellos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Este precursor del truco o trato actual se convirtió en una preocupación para los cristianos medievales, al igual que otro futuro elemento esencial para Halloween: las brujas. El pánico a las brujas del siglo XVI contribuyó a establecer el aspecto personaje que para muchos representa Halloween. En la mayoría de los casos, siempre se relacionaban a las brujas aliadas de Satán. Pero no en todos los casos, ya que muchas de ellas eran curanderas
que tenían experiencia de sus antepasados que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y en algún momento, por alguna razón, comenzaron a resultar sospechosas para la gente religiosa que las rodeaba. Y muchos de los símbolos asociados con estas mujeres, que mayormente vivían solas y por supuesto eran excéntricas, se terminaron relacionando con brujas. Con el tiempo, a medida que más y más mujeres eran acusadas de brujas, sus objetos naturales de cocina obtuvieron un aire siniestro y se han convertido en íconos de Halloween. Algo tan natural como una escoba se convirtió en un elemento del mal, también en un medio de transporte. Otro accesorio presente en la guarida de todas las brujas eran las marmitas, perfecta para preparar pociones. El sombrero puntiagudo de las brujas fue una variación del sombrero de las mujeres de campo medievales. Y por supuesto no podría faltar el sospechoso felino con ojos brillantes resplandecientes, un gato negro. Cementerios y brujas, gatos negros y fantasmas. Los elementos necesarios para la gran noche norteamericana iban tomando forma. Estas figuras macabras no pasaron en llegar al Nuevo Mundo, donde ayudó a crear el gran espectáculo que conocemos hoy. Hogueras, adoración a los muertos, mendigar pastelillos. Los elementos del Halloween actual acosaban a Europa a final del siglo XVII, pero todavía no se habían unido para formar una aterradora fiesta laica. La historia comenzó a consolidarlos y a dar una extraña celebración sobre la muerte. Origen de la máscara. Con frecuencia aparecía asociada a otra tradición de Halloween, la destrucción. Los pendencieros mendigos, la noche de Todos los Santos, consumían mucho alcohol y las peticiones de comida y bebida se fueron tornando más amenazantes. Las máscaras ayudaban a ocultar la identidad, los límites entre la vida y la muerte, y entre las normas sociales y la anarquía se desdibujaban cuando el día se hacía de noche en All Hallows Eve. En Inglaterra derivó en costumbres especiales, en disfrazarse y ir de casa en casa haciendo representaciones cortas. Al final de las actuaciones eran recompensados con comida o dinero. ¿Se trataba de truco o trato? No exactamente, pero había cierta semejanza. En los siglos XVII en Inglaterra, muchas de esas costumbres solo sobrevivieron en poblaciones rurales, pero aparecían pronto en las calles de las ciudades gracias a un terrorista pro-católico llamado Guy Fawkes. El 5 de noviembre de 1605, Fawkes intentó volar la Cámara de los Lores de Londres con 36 barriles de pólvora. Guy Fawkes fue juzgado, declarado culpable y ahorcado. Y según la leyenda, su cuerpo fue descuartizado y arrojado al fuego. Al año siguiente y todos los años posteriores, en el aniversario del ataque fallido, los niños de Londres se burlaron del recuerdo de Guy Fawkes, disfrazándose, haciendo revueltos en las calles, mendigando y encendiendo hogueras. En la actualidad, este día se le llama la noche de Guy Fawkes o el día de todas las hogueras. Aunque todavía no se trataba de nuestro Halloween, ya tenía todos los elementos. Niños y adultos aprovechándose de la oscuridad de la noche y divirtiéndose. Pero ¿podría esta pagana celebración cruzar el Atlántico y llegar al Nuevo Mundo? No, si los colonos puritanos lo podían impedir. Para los puritanos de Inglaterra, lo sobrenatural era una fuerza oscura y aterradora, no la superstición inofensiva que inspiraba una fiesta. Pese a sus esfuerzos de acabar con la tradición de Halloween antes de que arraigara, un par de celebraciones de Guy Fawkes llegaron hasta la costa de América. Otros colonos toleraban e incluso adaptaban lo que para otros era una amenaza. Se había plantado la semilla de una celebración
que se convertiría en el Halloween norteamericano. A mediados del siglo XIX, Norteamérica se preparaba para una celebración mucho más oscura. Al cabo de 4 largos años, la guerra civil acabó en 1865 con más de 500.000 de muertos. Las primeras historias de fantasmas tienen su origen a esta guerra, ya que muchos contaban historias de personas que fueron a la guerra que regresaban a casa. Y ahí es donde comienza de verdad la verdadera historia del Halloween norteamericano. El origen de las calabazas farol o Jack-o'-lantern también viene de la tradición europea, pero antes no se tallaban rostros en calabazas. Hay una leyenda muy interesante e importante sobre un personaje llamado Jack-o'-lantern. Jack era un folionero. Dicen que era tan malo que consiguió incluso hacer que lo echasen del mismo infierno. El diablo, como respeto, sacó una flama del fuego del infierno y se la dio a Jack. Jack tomó la flama y la metió dentro de un nabo hueco, para a su vez irse a viajar por el mundo. Y esa es la leyenda de Jack-o'-lantern. Siguiendo sus propias costumbres europeas, los niños tallan sus propias Jack-o'-lantern y las iluminan con velas. La primera referencia que tenemos en Estados Unidos sobre la Jack-o'-lantern pertenece a Nathaniel Hawthorne, el autor de Cuentos 2 veces contados. Este cuento habla de alguien con un abrigo algo deteriorado que tenía muchos agujeros y a través de esos agujeros brillaba como una Jack-o'-lantern. Los norteamericanos modificaron la tradición del Jack-o'-lantern, cambiando el nabo por una calabaza grande y redonda. Y ahí es donde aparece el símbolo más conocido del Halloween. Por lo general, las calabazas se cosechan hacia Halloween, y los niños se dieron cuenta de que la mejor arma que podrían usar era la Jack-o'-lantern para hacer sus travesuras en la noche de Halloween. Las Jack-o'-lantern se convirtieron rápidamente en la cara de Halloween, y los inmigrantes escoceses e irlandeses también trajeron con ellos el Halloween más bullicioso y bromista. En la noche de Halloween, a finales del siglo XX, había un mundo oscuro de problemas esperando a los muchachos norteamericanos. Halloween había hecho un viaje oscuro y espeluznante desde su origen con los celtas, a pasar a la Edad Media a ser una fiesta cristiana celebrada por la Iglesia para honrar a los muertos. Hacia el siglo XVI se convirtió en una bulliciosa celebración infantil dominada por las peticiones y las bromas. Para 1880, Halloween pasó a los pueblos y ciudades de América. Pero la fantasmagórica cara de Halloween fue reinventada con sombras horripilantes de naranja y negro a comienzos del siglo XX. Por primera vez, los artistas de la época unieron todos los elementos espeluznantes y los asociaron a Halloween. Esqueletos, telarañas, calabazas y murciélagos establecieron el aspecto de Halloween que ahora conocemos. Entre esos también están los fantasmas con sábana blanca. La tela blanca que envuelve a los fantasmas tiene su origen en la montaja. Esto debido a que antes envolvían a los muertos en una sábana blanca antes de enterrarlos, y se creía que si el espíritu abandonaba el cuerpo, se levantaba junto a esa sábana con que era envuelto. Los demonios con cuernos provienen de la descripción medieval de Satán, y las brujas de la histérica casa de brujas que barrió Europa y la América puritana. Las brujas se hicieron populares en la primera mitad del siglo XX, por eso se relacionaron de forma natural con Halloween. Halloween, además de vestir los viejos disfraces con disfraces nuevos, también iba creando nuevas tradiciones
y bastante malas. Se estaba excediendo el caos a principios del siglo XX. En este Halloween se hacían cualquier tipo de travesuras inimaginables. En la década de 1920, Halloween entró en crisis en Norteamérica. Las bromas de Halloween se habían ido de las manos. Tal era el nivel de bromas que alcanzaban a hacer que resultaban incluso peligrosas para muchas personas. Esto llegando al punto de poner jabones en las vías del tren para que estos descarrilaran, cosa que hacía que mucha gente saliera herida. Rompían toda clase de ventanas y provocaban incendios. Abrían las puertas de los corrales de las granjas para que todos los animales pudieran escapar. Esta era una de las bromas más conocidas, a tal grado que en algún momento se le llegó a llamar Noche de la Puerta. El Halloween de 1933 fue calificado como Halloween negro por muchos periódicos de la época. Esto debido a la gran destrucción que hubo en las ciudades. Si Halloween quería perdurar, había que hacer un cambio. Los colegios, los departamentos de policía y otras asociaciones civiles promovieron de manera muy activa la idea de apaciguar Halloween. Empezaron a realizar cualquier tipo de actividad para entretener a los chicos. Fiestas, concursos de disfraces, juegos y todo lo que se les pudiera ocurrir para que los jóvenes dejaran de hacer destrozos. Las empresas de artículos para fiestas, Denison y Beisel, ayudaron en los esfuerzos cívicos. Denison publicó una serie de guías llamadas Libros de Duendes, que indicaban formas para transformar Halloween de una noche de pesadilla a una noche de fiesta. Fue esta misma empresa la que comenzó con la distribución de disfraces la noche de Halloween. Antes de esto, todos los disfraces que usaban los niños eran hechos en casa. Todos estos esfuerzos que las personas hicieron para apaciguar Halloween rindieron frutos en una cierta parte, pero lo que de verdad necesitaba Halloween era una tradición completamente nueva. Y no tardaría en aparecer una, pero la nueva tradición no sería más que una vieja variación de una antigua costumbre de Halloween. Truco o trato. La nueva tradición que haría derramar toneladas de caramelos en calabazas de plástico que llevan los niños en toda América la noche del 31 de octubre. Y aunque sea una costumbre de varios siglos de antigüedad, la palabra truco o trato tiene seguramente menos de 100 años. ¿Cómo empezó el truco o trato? Para empezar, la palabra truco o trato no es nada antiguo. Podrías pensar que se trata de una palabra que lleva años usándose, pero la verdad es que tiene menos de 100, menos de 80 años quizás. Esta expresión tiene su origen de una broma muy extendida y destructiva que se realizaba en Norteamérica en el siglo XX. En algún momento, un chico tuvo la brillante idea de sobornar a las personas de los hogares. Las personas comenzaron a dar delicias hechas en casa como manzanas acarameladas o palomitas de maíz con el fin de que los niños o los adolescentes no destruyeran sus propiedades. Lo que era Trix, un periódico de la época de 1939, hizo que las costumbres y la frase aparecieran en la prensa. Dory Jackson Moss publicó un artículo en la revista America Home hablando del éxito que habían tenido en Halloween abriendo las puertas a los chicos del vecindario, dándoles golosinas para que no causaran estragos. Con las nuevas noticias llegaron nuevas costumbres no tan caseras como lo eran las manzanas acarameladas o palomitas. Los niños ya empezaban a recibir golosinas que los hogareños compraban en las tiendas. Fue esto lo que acabó con el Halloween alborotador. Lo que terminó de hacer conocido el Halloween en Estados Unidos fue un capítulo de Snoopy y Charlie Brown,
donde habla de la celebración. Fue este capítulo de la TV y la tira de cómics que era muy popular en la época las que le dieron el sello de aprobación al Halloween como lo conocemos hoy. Hola tú, sí tú, el que se quedó al final del video. Me alegra que te guste Zona Siniestra. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero. No olvides compartir la página. No olvides compartir el video. Espero que te haya gustado mucho el especial de Halloween. Gracias por tu apoyo. Feliz Halloween y dulce